Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Feliz día del Señor a todos. Y bien, pues vamos, mis queridos hermanos, vamos a dar comienzo con el sermón de hoy, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Y bueno, durante los últimos 3 sermones que llevamos exponiendo de nuestro Señor en el Sermón del Monte, pues hemos estado meditando juntos, ¿no?, en las enseñanzas más profundas y desafiantes que Cristo nos da, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 5, versículos 31 y 32. Y hemos estado, ¿no?, hemos estado recorriendo, ¿no?, además otros pasajes de la palabra que arrojan luz sobre estas palabras de Cristo, que nos han permitido comprender con mayor claridad la voluntad de Dios respecto al matrimonio y respecto al divorcio. Hasta ahora hemos identificado 3 verdades fundamentales que nos hablan directamente al corazón, directamente al alma. La primera es que el propósito divino para el matrimonio es que sea un lazo permanente, es que sea una unión que no debe romperse sino solo por la muerte. Esa fue, ¿no?, y sigue siendo la intención de nuestro Creador, de nuestro Dios Todopoderoso, que el matrimonio sea un pacto de vida, que el matrimonio sea un pacto permanente, que no sea una relación temporal, sujeta a simples caprichos humanos, ¿no? Ahora estoy bien, ahora me separo, ahora me junto con otra, ahora me junto con otro, no. Que sea un lazo permanente, una relación temporal, un pacto sagrado. En segundo lugar, reconocimos que el pecado del adulterio, al romper la fidelidad y la entrega que caracterizan el compromiso matrimonial, constituye una causa justa ante Dios para poner fin a esa unión. No porque Dios desee la ruptura, no porque Dios desee que se separen, porque Dios quiera, ¿no?, que se lleve a cabo ese divorcio, sino porque Él conoce el profundo daño que causa la traición al pacto conyugal. Él nos conoce, Él conoce nuestros corazones, y no es porque Él desee esa ruptura, sino porque Él sabe ese daño producido a causa del adulterio. Y en tercer lugar, entendimos que cuando una separación ha tenido lugar a causa de la infidelidad, la parte inocente tiene libertad, total libertad, según la enseñanza de nuestro Señor, para establecer un nuevo vínculo matrimonial, para esas segundas nupcias. Estas verdades se encuentran claramente reflejadas aquí, tanto en Mateo 5, 31 y 32, como en aquel pasaje paralelo de Mateo 19, 9, que hemos estado estudiando y profundizando a lo largo de estos 3 últimos sermones del Sermón del Monte. Pero hoy, mi hermano, hoy queremos continuar edificando sobre este fundamento. En esta ocasión no iremos al Evangelio de Mateo, sino que nos dirigiremos toda nuestra atención, pondremos nuestros ojos en una enseñanza apostólica que complementa lo dicho por el Señor Jesucristo. Y eso es ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 15. 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 15. En este pasaje, hermanos, el apóstol Pablo aborda una situación particular que no fue contemplada por nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza del Sermón del Monte. Y lo que aborda es que la realidad de los matrimonios mixtos, en los que está abordando el tema de un matrimonio mixto en los que uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Uno de los cónyuges es creyente y el otro no. Y es lo que Pablo está abordando aquí en este pasaje. Y vamos a leerlo juntos. Este pasaje dice así. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 7, versículos del 12 al 15. Dice así, que se me ha ido. Dice la palabra del Señor. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor,
Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Amén. Vamos a orar. Bien, pues la semana pasada estuvimos reflexionando sobre los versículos 10 y 11 de 1 Corintios 7, si recuerdan, donde Pablo aborda el caso en que ambos esposos son creyentes. Pero ahí en ese texto no existe una razón válida, decíamos en el antiguo sermón, que no existía una razón válida ante Dios para divorciarse. ¿Qué instrucción da en ese caso? El apóstol reafirma el mandato del Señor mismo, que la mujer no se separe de su esposo, y si lo hace, aún sin una causa justa, debe permanecer sin volverse a casar o reconciliarse. Y al esposo también se le ordena no abandonar a su mujer. Esta enseñanza es completamente coherente con lo que Cristo proclamó en los evangelios. Aun cuando el Señor permitió una cláusula de excepción, excepto por causa de fornicación, el corazón del mandamiento no cambia. Lo que Dios ha unido en el vínculo santo del matrimonio, el hombre no debe separar a la ligera, no debe tomar esas decisiones a la ligera, de cualquier manera, ¿no? Por tanto, cuando no hay una causa legítima, no se aprueba delante de Dios una nueva unión. Si no está esa causa legítima, esa excepción, no se aprueba una nueva unión. Es importante notar, hermanos, que en este pasaje de 1 Corintios 7, Pablo no está mencionando el adulterio como causa de separación. No porque no lo considere válido, sino porque en este contexto no era el tema que se estaba tratando. El apóstol está hablando de separaciones sin causa legítima y es por eso que omite el tema del adulterio. Pero no se contradice, él no se está contradiciendo con lo que Jesús enseñó. Al contrario, ambas enseñanzas lo que hacen es complementarse. Y a partir del versículo 12, el apóstol cambia el enfoque para hablar de una situación diferente, completamente diferente. La de aquellos matrimonios en los que uno de los cónyuges no ha venido a la fe. Y en esta tarde, con la ayuda del Señor, queremos explorar qué es lo que dice la palabra acerca de esta realidad que también es muy común en nuestros días. Muy, muy común. Hermanos amados, al llegar a esta parte del pasaje, nos encontramos con una realidad que, aunque compleja, pues no es ajena en muchas de nuestras iglesias. Es una situación muy común en nuestra iglesia, en los matrimonios en los que uno de los cónyuges ha venido a la fe, pero el otro aún permanece en la incredulidad, aún es inconverso, aún no ha nacido de nuevo. A esto se le llama un matrimonio mixto, una unión donde uno pertenece a Cristo y el otro aún no ha rendido su corazón al Evangelio. Y surge entonces una pregunta natural, una pregunta cargada de angustia y de lucha interna. ¿Qué debe hacer aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, pero que su esposo o su esposa sigue rechazando esa misma gracia? ¿Es legítimo alejarse de ese cónyuge incrédulo, de ese cónyuge que aún no ha nacido de nuevo? ¿O debe permanecer a su lado aún enfrentando frialdad, oposición o diferencia espiritual? Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, no abordó este concreto caso, este caso en particular. Es por ello que el apóstol Pablo, que nuestro amado apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, entra a tratar este tema con autoridad divina, inspirado por el Espíritu Santo, aunque aclarando que esta enseñanza no fue directamente dada por el Señor durante su vida terrenal. Por eso dice ahí en 1 Corintios 7:12, y a los demás yo digo, no el Señor. No porque lo que dirá a continuación carezca de inspiración divina, no, sino porque está desarrollando una situación que Cristo no abordó explícitamente en los evangelios.
Está abordando otra situación que Cristo no enseñó en su Evangelio. Y es por eso que dice, y a los demás digo yo, no el Señor. Pero eso no significa que no esté inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, si seguimos hasta el final de este capítulo, veremos como dice Pablo, algo así como, y digo yo que yo estoy, o sea, que el Espíritu Santo está en mí, no me acuerdo cómo lo dice, pero al final de este capítulo lo dice. Y continúa diciendo, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, distingue entre dos escenarios completamente diferentes. Primero nos habla de el del cónyuge incrédulo que está dispuesto a seguir viviendo con su pareja cristiana. Y en segundo lugar, el caso en que el incrédulo no acepta permanecer en ese hogar bajo la luz del Evangelio. Comencemos primero considerando el primer caso, cuando el incrédulo desea seguir conviviendo con el creyente. Aparentemente, en la iglesia de Corintio existía cierta confusión. Algunos pensaban que permanecer en esa unión no era espiritual, que era una carga o que era una contaminación para su fe. Tal vez se preguntarían, se estuvieran preguntando, ¿no?, en esa iglesia, ¿cómo puedo yo, ahora que pertenezco a Cristo, seguir unido en un vínculo tan íntimo, tan sagrado, con alguien que aún vive en tinieblas? ¿Cómo puedo yo, que soy luz, vivir con alguien que vive en tinieblas, ¿no? La respuesta del apóstol Pablo es clara, es muy clara, directa y profundamente pastoral. Él establece primero el principio que debe guiar a los creyentes en esta situación y luego ofrece la razón espiritual que lo fundamenta. Luego ofrece sus argumentos. ¿Cuál es el principio? Si el cónyuge incrédulo quiere permanecer, no debe haber separación. El creyente no tiene libertad para disolver ese matrimonio simplemente por razones espirituales o por diferencia de fe. No tiene esa libertad. Es más, Pablo desmonta completamente la noción de divorcio por incompatibilidad de caracteres. ¿Por qué? ¿Qué mayor incompatibilidad, hermanos, puede haber que la que existe entre la luz y las tinieblas? Y sin embargo, incluso en ese contraste tan profundo, la palabra de Dios dice, no te separes, no tienes libertad. Una vez más, hermanos, vemos cuán sagrada es la situación de este matrimonio, de un pacto sagrado. Vemos cuán sagrada es este matrimonio instituido por Dios. Lo que Él ha unido, el ser humano no debe separarlo a voluntad. No debe separarlo de cualquier manera, porque sean diferentes, porque tengan caracteres diferentes y no se lleven bien, simplemente por casos absurdos, ¿no?, como vemos hoy en día. El Evangelio no autoriza al creyente a abandonar a su cónyuge por la sola razón de que no comparten la misma fe. Más bien nos lleva a considerar la influencia positiva que puede tener esa vida cristiana dentro del hogar. Pablo no está animando al creyente a mirar su matrimonio con lástima o a mirarlo como un obstáculo, sino a reconocer la bendición que su presencia puede representar para ese cónyuge incrédulo. Aquí se confirma una verdad que tantas veces se repite dentro del contexto de un verdadero cristiano. El matrimonio no es, en primer lugar, para recibir, sino para dar. Y donde hay entrega desinteresada, hay esperanza. El apóstol nos invita a dejar de pensar en lo que nos falta y nos invita a empezar a valorar lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, lo que Dios puede hacer por medio del creyente. En sus enseñanzas, Pablo nos está recordando que el matrimonio no debe ser vivido desde el egoísmo, desde el deseo de ser atendido, comprendido o admirado,
sino desde la disposición de servir, desde la disposición de amar, desde la disposición de bendecir. Y aunque el esposo o la esposa incrédula no vea ni valore el privilegio de tener tan cerca a alguien que ama al Señor, eso no cambia la realidad espiritual del asunto. Aunque ellos no lo comprendan, hermanos, siguen estando en una posición de privilegio, siguen siendo unos privilegiados por causa de su pareja creyente, por causa de ese hijo o hija de Dios. ¿Qué dice Pablo? El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Y no solo eso, sino que también los hijos se benefician espiritualmente de tener en su hogar al menos una de las partes conforme a la voluntad de Dios. Dice, vuestros hijos ahora son santos. Puede que la esposa inconversa diga, me arruinaste la vida con tu conversión, yo quiero al Pepe de antes. O puede que el esposo incrédulo diga, pues es que desde que eres cristiana es que has cambiado, no te reconozco, no te soporto. Pero lo que ellos no pueden ver, hermanos, al menos aún no, lo que no pueden ver es la obra silenciosa y la obra constante que Dios está haciendo, santificando ese hogar por medio de ese testimonio fiel del creyente. Hermanos, no podemos negar que criar a unos hijos en un hogar dividido espiritualmente, donde hay luz y hay tinieblas, donde uno de los padres ama a Cristo y el otro no lo ama, de hecho es enemigo de Dios, presenta grandes desafíos. Es difícil, pero aún así el apóstol Pablo, hermano, afirma con claridad que es infinitamente mejor para un niño crecer en un hogar donde al menos uno de los padres conoce al Señor que en un hogar completamente apartado de la fe. El impacto espiritual que genera la presencia de un creyente en ese entorno, hermano, es algo real, es algo profundo. Dios está bendiciendo ese hogar por medio del testimonio fiel de ese creyente. Ahora bien, es probable, hermanos, que al leer 1 Corintios 7:14 surjan dudas. ¿Qué quiere decir exactamente Pablo cuando afirma que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido creyente? Empecemos, primeramente, vamos a empezar aclarando lo que no es, lo que no significa. Este texto no enseña que el cónyuge incrédulo es salvo automáticamente por el hecho de estar casado con alguien que cree en Cristo. No. La salvación, hermanos, no es algo que se tramite como una herencia ni que se contagia por cercanía. La salvación, hermanos, no es una oferta como en el Telepizza de 2 por 1 o te lleva una pizza y te lleva al precio de una pizza te llevas 3. No, hermanos. La fe, mi hermano, es una decisión personal. Es una obra divina en el corazón. Es una obra que el Espíritu Santo hace personal en cada persona, en cada alma. Nadie puede entrar al reino de Dios simplemente por estar casado con un cristiano. Nadie puede entrar al reino de Dios simplemente porque su familia sea cristiana, porque sea hijo del pastor o porque sea hijo del líder de alabanza. No, hermano. La salvación es personal. Ni siquiera por haber nacido en un hogar cristiano tú obtienes la salvación. Recordemos lo que nos dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ven? Ser hijo de Dios no es cuestión de linaje, no es cuestión de esfuerzo humano tampoco. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Por eso no bautizamos nosotros, aquí en nuestra iglesia, a los niños, a los infantes, porque el bautismo es para quienes creen. Y un infante, por tierno, por bonito, por gracioso y por lindo que sea, no tiene aún la capacidad de ejercer fe. El nuevo nacimiento no lo produce la religión de los padres, el nuevo nacimiento no lo produce la buena conducta, ni tampoco el cariño que hay en el hogar. Solo Dios puede obrar ese milagro por medio del Espíritu Santo. Y así como los hijos no se salvan por la fe de sus padres, pues hermanos, tampoco un esposo o una esposa incrédula se convertirán por más que el otro ore, por más que el otro predique o por más que el otro dé buen ejemplo.
por piadoso que sea el cónyuge cristiano, hermanos, no puede convencer por sí mismo a su esposo o a su esposa para que crea. La fe no es el resultado de lógica ni de razonamiento humano. La fe viene por una obra poderosa, milagrosa del Espíritu Santo. ¿Acaso no nos dice Pablo en Efesios 1, 19 y 20 que para que alguien crea debe intervenir el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos? Dice, ¿y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Así de imposible, hermanos, es creer sin la intervención divina. El Espíritu de Dios debe alumbrar los ojos del corazón para que podamos ver la gloria de Cristo. Y eso lo hace Él, eso no lo hacemos nosotros. Eso no lo hace el esposo creyente, eso no lo hace la esposa creyente. Entonces, si no significa salvación, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de que el cónyuge incrédulo es santificado? Significa que esa persona, mi hermano, que ese incrédulo, al estar unida en matrimonio con un creyente, con un hijo de Dios, es puesta en un lugar de privilegio espiritual. No porque tenga una naturaleza diferente al resto de los incrédulos, tiene la misma naturaleza, sino porque está expuesto constantemente a la influencia de la palabra. Porque está expuesto constantemente a la predicación del Evangelio, a la oración, porque está expuesto constantemente al testimonio de la vida cristiana de su cónyuge. Está más cerca de la luz, más cerca del alcance de la gracia, porque está viviendo con la luz. Así como en el Antiguo Testamento los utensilios del templo o los corderos destinados al sacrificio eran considerados santos por haber sido apartados para Dios, aunque en sí mismos no tuvieran cualidades superiores a los demás, así también el incrédulo, hermano, en un matrimonio mixto es apartado para un trato especial de parte de Dios. Es un privilegio, es una bendición que ha recibido de Dios. No porque ya sea salvo, sino porque Dios, en su misericordia, lo ha colocado, le ha colocado a alguien que sí lo es, que es luz, que es un hijo de Dios, y se lo ha colocado al lado, en su hogar, a su cónyuge. Y hermano, no solo el cónyuge incrédulo recibe esta bendición de cercanía, sino también los hijos. Pablo dice, vuestros hijos ahora son santos. Ahora son santos, no santos en el sentido pleno de haber nacido de nuevo, sino santos en cuanto a que viven bajo la influencia constante del Evangelio. Están dentro de un hogar donde Dios es honrado, están dentro de un hogar donde Dios es adorado, es alabado, donde se ora, donde la palabra se vive, donde la palabra se enseña. Eso en sí mismo ya es un regalo inmenso. Eso ya es un regalo inmerecido. Eso ya es una bendición de parte de Dios. Eso ya es un privilegio que tienen esos niños y ese incrédulo, esa pareja incrédula. Pero debemos tener claro que ni el esposo ni la esposa creyente tienen la capacidad de provocar la conversión de su cónyuge. No tienen la capacidad. Sí pueden y deben ser instrumentos fieles en las manos del Señor. Como bien dice un comentarista bíblico, aunque esa santificación no garantiza la salvación, sí coloca al incrédulo en la ruta de la gracia, lo pone cerca del fuego, bajo la sombra del Evangelio, donde Dios puede obrar si así lo desea. Si así Dios lo desea, solamente por su gracia, por su misericordia. Así que mi hermano, hermana, si tu cónyuge incrédulo hoy no comprende el privilegio de tenerte a su lado como luz en su vida, no te desanimes, no agaches tu cabeza. Él quizá lo vea como un obstáculo, quizá lo vea como algo malo o algo aburrido, ¿no? Como una molestia. Pero tú debes recordar que Dios te ha puesto allí con un propósito, porque Dios nos pone siempre con un propósito. Así que sigue orando, sigue amando, sigue testificando, sigue honrando a tu Dios en tu hogar, porque tu testimonio puede ser esa chispa que Dios use, ¿no?, para encender
ese corazón incrédulo, ese corazón muerto, ese corazón de piedra. Mi amado hermano, los que no conocen a Cristo pueden burlarse de nosotros, pueden reírse, pueden hacer escarnio de nuestra fe, nos pueden ridiculizar o incluso atacarnos abiertamente. Pero ninguna de esas reacciones pueden anular las palabras firmes y llenas de autoridad que pronunció nuestro Señor en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Cristo no dijo podrían ser o traten de ser. Él afirmó soy. Forma parte de nuestro carácter. Nosotros somos luz y somos sal. Lo somos, hermanos. Los creyentes, aun siendo rechazados, han sido elegidos por Dios para traer ese sabor a un mundo insípido, para preservar esa justicia, ese amor por Dios, esa honra a nuestro Dios en medio de un mundo perdido y depravado. Nosotros preservamos esos principios para resistir la corrupción moral que lo devora y para brillar en medio de la oscuridad espiritual que lo envuelve. Nosotros somos sal y somos luz. Somos sal y somos luz, no por mérito propio, sino por la gracia que se nos ha concedido. El regalo precioso que se nos ha concedido. Y lo que el apóstol Pablo enseña en 1 Corintios 7 es que esta influencia no se limita a lo general. Tiene un efecto real, un efecto directo, profundo en el hogar. El cónyuge que no conoce al Señor, al convivir con uno que sí lo conoce, se está beneficiando de esa gracia que fluye a través del creyente. Es un beneficio para el incrédulo. Por eso Pablo exhorta, si el esposo o la esposa incrédula están dispuestos a seguir viviendo con ustedes, no busquen la separación, no se separen, permanezcan, porque hay una bendición especial que alcanza ese hogar gracias a la presencia del creyente. Aunque el inconverso no lo vea de esa manera, aunque el inconverso no lo vea así, aunque critique tu fe, aunque se irrite por tu compromiso con Cristo, la realidad es que por causa tuya, ese hogar está siendo preservado, ese hogar está siendo iluminado, está siendo tocado por la presencia de Dios. Está siendo bendecido, hermano. Está siendo bendecido. Y esta es precisamente la lógica que también presenta el apóstol Pedro en su primera carta. Vayamos ahí. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Primera de Pedro 3, versículo del 1 al 4. Dice: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Fíjense bien, hermanos, hermanas, Pedro no está hablando de maridos ejemplares o merecedores de respeto. Está hablando de hombres que no creen, que probablemente no son fáciles de amar. Y aún así, la instrucción divina no cambia. Les está diciendo, estad sujetas. ¿Por qué? Porque este testimonio silencioso, esa actitud de respeto y dulzura, puede ser más eficaz que 1000 sermones, más eficaz que 100 predicaciones. La forma en que una esposa vive su fe puede ser realmente un instrumento que Dios use para llevar a su esposo a los pies de Cristo. No lo sabemos, pero puede ser, porque Dios obra como Él quiere, porque Él es soberano y Él hace sus milagros y sus obras como Él quiere. Amén. Pedro nos recuerda que el verdadero adorno de una mujer creyente no está en los peinados elaborados ni en los vestidos lujosos, sino ¿dónde? En la belleza invisible de un espíritu manso, en la belleza invisible de un espíritu sereno, de un espíritu lleno de gracia. Un espíritu que, dice Pedro, es de gran estima ante Dios. Y qué honor tan alto, hermana, qué honor tan alto, qué privilegio, hermano. Pero esta enseñanza no es solo para las que tienen esposos no creyentes. Pablo, en su carta a Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5,
nos muestra que este llamado es universal para todas las mujeres cristianas. Él dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo está diciendo, en otras palabras, que cuando las esposas cristianas no se comportan de acuerdo con su llamado, el Evangelio sufre desprestigio ante los ojos del mundo. Pero cuando vives como Dios manda, la verdad de la palabra se realza, se confirma, se honra, se exalta. La conducta de una mujer piadosa, hermanos, promueve la gloria de Dios. Promueve la gloria de Dios. Y sí, hermanas, esto incluye hasta la forma en que hablamos a nuestros maridos. Esto incluye hasta la forma en que hablan a sus maridos, el tono de voz, las palabras que se usan. Todo habla de lo que hay en nuestro corazón, todo. A veces oímos y escuchamos expresiones y palabras irrespetuosas, con malas formas, con tonos humillantes, con falta de respeto y de educación, dentro de los matrimonios, por parte de la persona creyente, de la esposa creyente, que no reflejan estar alineados con las enseñanzas de Pedro, ni con las enseñanzas de Tito, ni con las que el apóstol Pablo nos dice en Efesios 5, donde compara la relación entre esposa y esposo con la relación entre iglesia y Cristo. ¿Acaso podemos imaginar nosotros, hermanos, a la iglesia hablándole así a nuestro Señor? ¿Podemos imaginar nosotros a la iglesia hablando a Cristo de la manera que muchas veces las esposas hablan a sus maridos, se dirigen hacia sus maridos, o de los esposos? Es triste muchas veces, hermanos, es triste muchas veces imaginar, ¿no?, a la iglesia, no sé, dirigirse al Señor. Imagínenselo por un momento, diciéndole: oye, yo no voy a hacer esto, no me da la gana. ¿Por qué tengo que hacer esto? A mí no me parece correcto. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿O por qué no? ¿O tú quién te has creído que eres? No, yo eso lo he oído entre los matrimonios. No, mi hermano, ni siquiera se nos ocurre a nosotros tratar al Señor de esa manera. Entonces, ¿por qué tratamos así a nuestro cónyuge? Muchas veces. Entonces, ¿cómo hemos de hablarle a nuestros esposos, creyentes o no, si somos parte de esa iglesia que se somete a Cristo con amor? ¿No deberíamos reflejar ese mismo espíritu humilde, ese mismo espíritu afable y apacible del que nos está hablando Pedro en su palabra, en su carta? Queridos hermanos y hermanas, lejos de empujar a los creyentes hacia la disolución de su matrimonio por causa de su fe, las Escrituras nos están animando a permanecer. Las Escrituras nos están animando a preservar, a ser esos canales de bendición, aún en medio del dolor. Que perseveren, que se mantengan fieles. Sí, sabemos que los cristianos a menudo somos blanco de burla, somos blanco de incomprensión, de rechazo, pero aún así, mi hermano, Dios nos ha colocado a nosotros en ese lugar con un propósito eterno. Nos ha colocado con un propósito. Y si el incrédulo, si la parte incrédula acepta el convivir contigo, pues no te vayas, no te separes, quédate, brilla, sé sal, sé luz. Porque a través de ti Dios está obrando más de lo que tú puedes ver. Porque a través de ti Dios está obrando. Nosotros no sabemos los planes que tiene Dios. Lo que sí sabemos es cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos ser, qué carácter debemos mostrar. Y el carácter que nosotros tenemos que mostrar es el carácter de Cristo. Porque debemos ser conformados cada día más a Cristo. Porque a eso hemos sido llamados. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Y porque progresivamente el Espíritu Santo va perfeccionando esa obra de santidad en nuestra vida. Querida Iglesia, nuestro Dios es un Dios de propósito. Y Él actúa por medio de instrumentos. Dios obra a través de medios. Eso lo sabemos todos. Y uno de los medios más poderosos que Él utiliza para llevar almas
a los pies de Cristo es el testimonio sincero, humilde y coherente de un esposo o una esposa que no solo habla de su fe, sino que la vive con integridad día tras día, que la practica en su vida día tras día, que es un ejemplo en su hogar día tras día, no solo los domingos en la iglesia, en su hogar. Ahí es donde realmente se conoce, en la intimidad del hogar es donde se conoce al cristiano verdadero, en la intimidad del hogar. Aquí todos somos santos, aquí todos somos santos. Pero quiero advertirles también, con el mismo peso de convicción, que pocas cosas son tan destructivas para el alma, pocas cosas son tan destructivas para el alma de un inconverso como lo es el mal testimonio de un creyente en casa, en el hogar. Pocas cosas endurecen tanto el corazón de un cónyuge que no conoce a Cristo como convivir con una pareja que profesa conocer a Dios, pero actúa como si nunca lo hubiera conocido. Alguien podrá decir: pero hermano, si mi esposo o mi esposa ha sido escogido por Dios, entonces pues se va a salvar igual. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aunque yo me comporte como un león hambriento y enojado, ¿qué más da? Si mi esposo o mi esposa ha sido escogida, se va a salvar. Y si no ha sido escogido, pues nada, pues no se salvará. Así que ¿de qué sirve que seamos tan santitos, tan correctos en el hogar? No, hermanos, eso es una distorsión peligrosa del plan de Dios. Es una distorsión peligrosa de a lo que Dios nos ha llamado. Dios ha establecido medios para cumplir sus fines. Medios que nosotros desconocemos por completo. Y si despreciamos esos medios, estamos actuando con soberbia. Estamos pecando ante nuestro Dios santo. Estamos actuando como si supiéramos más que Él, cuando no sabemos los medios que Él va a utilizar. Ahora sí sabemos a lo que hemos sido llamados. Y estamos cometiendo pecado contra Dios. Y es algo grave, es algo muy grave. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2, verso 10. 2 de Timoteo 2, verso 10. Dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Qué declaración, hermanos, tan profunda, tan gloriosa, tan hermosa. Pablo reconoce que son escogidos, pero eso no lo lleva a cruzarse de brazos. Al contrario, se entrega por completo al ministerio. Pablo se entrega por completo al ministerio, sufriendo todo lo necesario. ¿Para qué? Para que esos escogidos lleguen efectivamente a experimentar la salvación. ¿Lo ven? Los medios son imprescindibles, medios que nosotros desconocemos, porque no sabemos cómo Dios va a obrar, pero sí sabemos a lo que hemos sido llamados. Y nuestro Señor Jesús lo confirma en Juan 5:34. Ahí lo confirma al referirse al testimonio que Juan el Bautista había dado de él. Dijo: yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Cristo no necesitaba la aprobación humana, pero aún así permitió el testimonio de Juan, porque sabía que eso sería útil para despertar fe en los corazones. Dios usa testimonios para salvar, Dios los usa. Por eso, hermanos y hermanas, cuando una esposa vive en su hogar con un espíritu sumiso, con un espíritu piadoso, lleno de respeto, o cuando un esposo ama sacrificialmente a su esposa, como Cristo amó a la iglesia, aunque su cónyuge no sea creyente, están siendo instrumentos poderosos en las manos de Dios para atraerlos al Evangelio, por medio del testimonio de sus vidas, por medio de la predicación del Evangelio en su hogar. Pero también debemos decir la verdad completa. Cuando un esposo que se llama cristiano es áspero, es indiferente, es egoísta, cuando una esposa que profesa la fe trata a su marido con desprecio o desdén, ese mal testimonio puede ser una piedra de tropiezo tan grande,
tan grande que Dios lo utilice para endurecer aún más el corazón del incrédulo. ¿Sí? Ambas realidades están enseñadas en las Escrituras. Ambas realidades las enseñan las Escrituras. No subestimen, hermanos, el poder de una vida coherente con el Evangelio. No lo subestimen. Incluso si hoy esos incrédulos no ven fruto, o los mismos creyentes no ven fruto en sus hogares, si no hay señales visibles de conversión, sigan sembrando, sigan regando. Perseveren. Pablo dijo en 1 Corintios 7 que el esposo incrédulo es santificado por su esposa. Y la esposa incrédula por su esposo creyente. Y esto no significa que son salvos automáticamente, como hemos estado viendo, sino que están bajo una influencia espiritual directa, en una posición privilegiada para recibir bendición por causa del creyente en ese hogar. Ahora bien, eso, hermano, aplica cuando el cónyuge incrédulo acepta convivir con el creyente. Pero ¿qué es lo que sucede si el incrédulo ya no quiere seguir compartiendo vida con esa pareja cristiana? ¿Qué es lo que sucede? Pues Pablo aborda esa realidad en el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Noten bien, en este caso, hermanos, no es el creyente quien toma la iniciativa de disolver el matrimonio. El divorcio, y presten atención, el divorcio viene del lado del incrédulo. Específicamente, ¿a causa de qué? De la fe del otro. Ojo, que Pablo no está hablando aquí del adulterio, Por eso digo que presten atención. Aquí Pablo no está hablando del adulterio, que es el único pecado que da derecho al creyente a buscar una separación si así lo decide. Aquí se presenta una situación totalmente distinta. El abandono por causa de la fe. Esa es la situación que estamos contemplando aquí. El abandono por causa de la fe. Y Pablo no vacila. Él dice, si el incrédulo decide irse, que se vaya. Chao. No hay condenación sobre el creyente que ha sido abandonado por causa de Cristo. No la hay. No hay atadura. No hay atadura, no hay cadenas. La palabra que Pablo usa aquí en el original griego es clara y fuerte. Se trata de una separación totalmente legal, de un divorcio. En este caso, el creyente, y sé que van a caer críticas a montones, pero queda libre. El creyente queda libre, totalmente libre. Libre, hermano. ¿Pero libre de qué? Pues queda libre, Pablo dice, que no está sujeto a servidumbre. ¿Qué servidumbre? ¿Servidumbre de qué? Pues hermano, es obvio, es evidente, es indudable, es incuestionable, indiscutible, irrebatible, totalmente claro, que se está refiriendo a la servidumbre del vínculo matrimonial. Se está refiriendo a la servidumbre del vínculo matrimonial. En los versículos 27 y 39 del mismo capítulo, Pablo usa expresiones equivalentes. Dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El término ligado, mis hermanos, hace referencia al lazo matrimonial. Y es el mismo que Pablo utiliza también en Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por lo tanto, cuando en el versículo 15, hermanos, Pablo dice que el hermano o la hermana no está sujeto a servidumbre, se está refiriendo al mismo vínculo. Ya no están obligados a mantener ese matrimonio si el incrédulo lo ha roto voluntariamente. A paz nos llamó Dios, a restaurar tu vida. Y al incrédulo que así lo ha decidido, chao. Y noten algo importante. En el versículo 11 del mismo capítulo, cuando Pablo se refiere a creyentes que se separan entre sí, es mucho más estricto.
Es mucho más estricto. 1 Corintios 7 del 10 al 11, que ya lo tratamos en el anterior sermón. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Allí dice que si se separan, deben permanecer sin casarse o reconciliarse. Pero aquí, en el caso de un abandono por parte del incrédulo, Pablo dice lo contrario. Si se va, que se vaya. Que se vaya. No estás atado, no estás ligado, no estás encadenado. La diferencia, hermanos, la vemos clara. Y la enseñanza es contundente. Ahora bien, alguien podría decir, ¿no va esto en contra de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Que el único motivo válido para el divorcio es el adulterio? Pero detengámonos, hermanos, por un momento y consideremos dos cosas importantes. En primer lugar, debemos entender que el caso que presenta Pablo aquí en 1 Corintios 7 es una situación que no fue tratada directamente por el Señor durante su ministerio en la tierra, como hemos dicho al principio. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 12, tal y como ya hemos comentado, a los demás digo yo, no el Señor. No porque esté hablando sin autoridad, sino porque está legislando con autoridad apostólica sobre algo que Cristo, durante su tiempo terrenal, no abordó de forma específica. Así que textos como Mateo 5:32 y el paralelo Mateo 19:9 no se aplican directamente a este escenario, porque tratan un caso distinto, un caso diferente. En segundo lugar, es importante aclarar que lo que Pablo enseña aquí no contradice las palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No está dándole permiso a nadie para que por su cuenta decida terminar un matrimonio. Él no está haciendo eso. Lo que Pablo está haciendo es proteger al creyente, liberarlo del peso de una carga injusta. Cuando es el cónyuge inconverso quien decide romper el vínculo matrimonial por causa de la fe. Y este es un caso más común, hermanos, de lo que nosotros nos creemos. Es muy común. Algunos creyentes enfrentan amenazas directas. Hay creyentes que en sus hogares están recibiendo amenazas por parte de ese cónyuge incrédulo y que le dicen, si no dejas tu iglesia, si no abandonas tu fe, yo me divorcio de ti. Y tienen que vivir con esa amenaza constante. Esas son las circunstancias que Pablo tenía en mente. Y a eso responde, si el incrédulo se separa, que se separe. Sepárese. El creyente no está atado, hermano, en tal caso. No lo está, no lo está. No hay vínculo que lo obligue a permanecer en esa relación si ha sido abandonado por causa de su lealtad a Cristo. No la hay. No se dejen manipular por amenazas, mi hermano. No se dejen manipular, no sacrifiquen su fidelidad a Dios por miedo a ese rechazo humano, a ese rechazo por parte de tu pareja, por parte de tu marido, de tu esposa, de tu cónyuge. No, hermano. El matrimonio es muy valioso, claro que sí. Es un pacto sagrado, pero la fe es eterna. La fe es eterna. La fe en Cristo es la que salva. Por eso repito, estas enseñanzas no están en conflicto unas con otras. Más bien, como decíamos al principio, se complementan, completan la enseñanza para este asunto, para este caso, para el tema del matrimonio y el divorcio. Hermanos, no estamos inventando una doctrina nueva. Esto no es nuevo. No sé por qué los evangélicos en estos últimos años le ha dado por darle la vuelta a la tortilla. No lo entiendo. Porque esto no es nuevo. Así que no entiendo por qué están enseñando una doctrina diferente a la que se ha enseñado a lo largo de toda la historia. Pero esta ha sido históricamente la interpretación de esa verdadera iglesia de Cristo por los siglos, hermanos. Y no lo entiendo. La Confesión de Fe de Westminster, escrita en la Inglaterra puritana en el siglo XVII y en su capítulo 24, párrafo 5, dice: en caso de adulterio después del matrimonio, es lícito para la parte inocente promover su divorcio. Y después de este, puede casarse con otra persona como si la parte ofensora hubiera muerto. Y luego en el párrafo 6 añade: nada sino el adulterio o la deserción voluntaria
que no puede ser remediada ni por la Iglesia ni por el Estado, es causa suficiente para disolver los lazos del matrimonio. Ahí está. No solo el adulterio, sino también una separación persistente y sin remedio. Pero hermanos, nosotros no aceptamos esta verdad solo porque grandes hombres la hayan sostenido. No creemos esto por tradición. Lo afirmamos porque con la palabra de Dios abierta delante de nosotros hemos visto a lo largo de esta serie de 4 sermones que esta es su enseñanza clara, suficiente e inerrante, infalible. Por eso lo predicamos, porque Dios mismo lo ha dicho. Dios mismo lo ha dicho. Y nosotros lo hemos predicado en un contexto correcto. Hemos dejado que la misma Biblia hable, que la misma palabra de Dios hable. Y ahora, al cerrar esta serie de mensajes sobre el divorcio, mi hermano, quiero dejar una advertencia. Sería un error enfocarnos tanto en las excepciones que perdamos de vista el propósito principal. El matrimonio en sí, ese es el propósito principal. Y sería un error quitar nuestro enfoque de ahí. No podemos pasarnos 4 domingos hablando del divorcio y salir de aquí sin entender la profundidad de lo que significa estar casado según Dios. Si algo ha quedado totalmente claro, es que el matrimonio es algo sagrado. Es un pacto sagrado, instituido por Dios. Es un pacto solemne, no un contrato frágil que lo podamos romper de cualquier manera, como un folio, chimpún y se acabó. No. Es un pacto, hermanos, de compañerismo mutuo. Es un pacto sellado ante los ojos de nuestro Dios. Amén. Un pacto sellado. Así que aquellos que estabais pensando en divorciarse, olvidarse. Es un pacto que no podemos tomar a la ligera, hermanos. Que no puedes cambiar como los cromos en el patio del colegio. Esta no me gusta, ahora otra. No. Y aquellos que rompen ese pacto deliberadamente, sin causa bíblica legítima, se expone al juicio de Dios. Porque nuestro Dios, que es justo, Él no dejará impune a quien desprecia su diseño divino. ¿Recuerdan lo que hacían? Lo hablábamos allá por el primer sermón, lo que hacían los antiguos cuando sellaban un pacto. En ese primer sermón lo recordábamos. Partían un animal en 2 y caminaban entre esas mitades. ¿Por qué? Porque con ese acto estaban diciendo: así me parta a mí Dios si yo rompo este pacto. Así me parta Dios. Y eso era el matrimonio para ellos. Un compromiso sagrado, ratificado con un juramento. El matrimonio no es un juego. No es algo que podamos tomar a la ligera. Cuando una persona desprecia el valor del pacto matrimonial, está desafiando no a su esposa o a su esposo, está desafiando a Dios mismo. Está desafiando a Dios mismo. Y Dios, que es fiel y que es justo, no dejará que esa transgresión pase desapercibida. Él se encargará de que el que rompe su pacto sufra las consecuencias. Y vamos que si las sufre, hermano. Que Dios nos dé la gracia de cuidar nuestros matrimonios como lo que son. Que nos dé la gracia de cuidarlos como una delicada planta que necesita protección diaria. Cuidarla, podarla, regarla, para que esté bien bonita, hermano. Porque de la salud de nuestros matrimonios depende mucho más de lo que nosotros pensamos. De la salud de nuestros matrimonios, hermanos, depende los hogares, la estabilidad en nuestros hogares, la fortaleza dentro de la iglesia. Depende, hermanos, incluso la sociedad en la que nos movemos. Depende nuestra alma. Depende nuestras almas, nuestras mismas almas. Que el Señor nos ayude a honrar el pacto sagrado del matrimonio. Aquellos que están casados, aquellos que estáis casados, que estáis en un matrimonio, que estáis disfrutando de ese pacto tan hermoso y sagrado que Dios os ha permitido y que os ha regalado, cuidarlo, hermano, y que Dios os ayude a valorarlo
nos ayude a valorarlo, a protegerlo y a vivirlo con temor de Dios, con respeto, con reverencia, con honra. Porque cuando el matrimonio se cuida, toda la vida florece. Cuando un matrimonio se cuida, toda la vida florece. El hogar florece, los niños florecen, todo florece. A Dios sea la gloria siempre, hermano. Vamos a orar. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.